Vamos a continuar con nuestro estudio de Proverbios. Y hoy, hermanos, vamos a entrar a otra sección que se encuentra en Proverbios capítulo 1. Vamos a estudiar desde el versículo 22 al 33. ¿Ok? Y esta sección habla acerca de escuchar la sabiduría. Esa es la sección que vamos a estudiar el día de hoy. Escuchar la sabiduría. Y hay una verdad, hermanos, la cual es que nosotros en la tele, en la calle e incluso en las redes sociales, siempre vamos a ver advertencias, ¿no es cierto? Siempre se encuentran advertencias. En la tele te dice, no circules por esta calle porque pasó algo, ¿no es cierto? O hay otras noticias que te dicen, hoy hay manifestación en tal zona de la ciudad, toma otras rutas o no vayas por allá, ¿no es cierto? O este programa que estás viendo no son para niños. Y siempre hay advertencias en los alimentos con las nuevas etiquetas que han salido. Exceso de sodio o exceso de azúcares, ¿no es cierto? Y esa es la realidad, hermanos. Nosotros vivimos en un mundo en donde encontramos muchas advertencias. Incluso en nuestra familia misma, ¿no es cierto? Nuestros padres, nuestros abuelos siempre nos dicen o nos dijeron, cuidado con esta persona o no es el camino por ahí, mejor haz esto, ¿no es cierto? Y te dan un consejo, una advertencia. Pero ¿sabes algo, hermanos? La advertencia más seria que tú puedas encontrar en tu vida, la vas a encontrar aquí en Proverbios capítulo 1. Esa es una advertencia a que tú no ignores la sabiduría. Esa es la advertencia que encontramos en Proverbios 1, a que tú no ignores la sabiduría. Y es algo muy serio, hermanos. Ese tema es algo muy serio, a no ignorar la sabiduría. ¿Recuerdas qué significa sabiduría en términos bíblicos? ¿Qué es la sabiduría en términos bíblicos? Es la sabiduría para aprenderla, para aplicarla en nuestra propia vida. Exacto. La sabiduría es aplicar la palabra de Dios en nuestra vida diaria. Esa es la sabiduría. Entonces, teniendo en mente ese concepto, la advertencia es a no dejar de ¿qué? De aplicar la palabra de Dios en tu vida. Esa es la advertencia, a que tú no dejes de aplicar la palabra de Dios en tu vida y en todas las áreas de tu vida y en cada momento de tu vida. Por eso es serio, ¿te das cuenta? Porque es un tema muy importante, porque tú no tienes que dejar de aplicar la palabra de Dios. Entonces, en estos textos que vamos a estudiar, encontramos, hermanos, algo que se le conoce como una personificación de la sabiduría. ¿Ustedes saben qué es una personificación? ¿Qué es una personificación, saben? Bueno, diríamos como que es perfecto. ¿No? No. Que se personifica de varias formas. ¿No? En palabras muy sencillas y muy simples, una personificación es darle a un objeto propiedades humanas. Eso es una personificación. Darle a un objeto o a una cosa propiedades humanas. Es como si fuera una alegoría, ¿no? Por ejemplo, nosotros cuando vemos que está lloviendo, hay veces que decimos, mira, el cielo está llorando. Pero no es que el cielo llore, pero nosotros le damos una personificación, ¿no es cierto? Nosotros le damos prioridades humanas al cielo y decimos, ay, mira, el cielo está llorando, pero no es que esté llorando. Bueno, eso es personificación. En estos textos que vamos a estudiar, se personifica la sabiduría, ¿ok? Entonces, vean, acompáñame a Proverbios capítulo 1, versículo 20 al 33. Ajá, es lo que aquí encontramos una personificación de la sabiduría. Y tú te vas a dar cuenta, como vayamos leyendo, te vas a dar cuenta que cómo ves a la sabiduría como si fuera una persona. Vean, Proverbios capítulo 1, versículo 20, ¿ya lo tenemos? Dice así, Proverbios 1:20, escucha, la sabiduría
clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de las ciudades, dice sus razones. Versículo 22. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza, y los burladores desearán al burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia? Volveos a mi reprensión. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras, por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniera lo que teméis. Versículo 27. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oye habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. ¿Pudiste notar, hermano, cómo la sabiduría habla como si él fuera una persona? Esto es una personificación. Ahora, vamos a analizar el pasaje, ¿ok? Vean, ¿en qué lugares clama la sabiduría? Vean en qué lugares clama la sabiduría. Nota el versículo 20. ¿Qué dice el versículo 20? La sabiduría clama ¿en dónde? En las calles. Después dice, alza su voz ¿en dónde? En las plazas. Versículo 21. Clama en los principales ¿qué? Lugares de reunión. En las ¿qué? Entradas de las puertas de las ciudades, dice sus razones. Aquí en estos lugares clama la sabiduría. Ahora, si nosotros ponemos este texto en su contexto histórico, hermanos, aquí nosotros estamos hablando aproximadamente en el año 624 al 900 antes de Cristo. Por eso Salomón dice ahí al final del versículo 21, dice en las entradas de las puertas de las ciudades. Estas palabras a lo mejor para nosotros pueden sonar raro, ¿no es cierto? Pero en aquel tiempo, hermanos, pues no era raro, porque las ciudades estaban ¿qué? Amuralladas, ¿no es cierto? Todas las ciudades tenían muros para protegerse de una futura invasión, ¿no? ¿Recuerdan lo que estamos estudiando en Nehemías? Nehemías, ¿qué levantó? Los muros de la ciudad, ¿no es cierto? Con el propósito de que cuando vinieran a invadirlos no los conquistaran tan fácilmente, ¿no es cierto? Entonces, vean que las entradas de las puertas, hermanos, era un lugar para entrar a la ciudad y era un lugar de reunión. Ahí, hermanos, se hacían transacciones comerciales. ¿Ok? Ahora, si tú ves el versículo 20 y 21, ¿qué tienen en común las calles, las plazas, los lugares de reunión y las puertas en las ciudades? ¿Qué tienen en común estos lugares? ¿Eso qué quiere decir? Que son lugares ¿qué? Públicos. ¿No es cierto? Son lugares públicos. Están abiertos a todas las personas, ¿no es cierto? Entonces, la idea, hermanos, de estos versículos es que la sabiduría está disponible ¿para quién? Para todas las personas. La sabiduría está disponible para todos. Y esto es impresionante porque aquí podemos ver la gracia de Dios. Porque Dios no restringe el privilegio de conocerlo a través de su palabra. Él no dice, él sí, él no, sino que Él dice, esto está abierto para todos. Esto no es para unos cuantos nada más, ¿no? Porque quizás alguien puede decir, es que Dios hizo esto al escoger únicamente al pueblo de Israel.
y Dios únicamente escogió al pueblo de Israel. Pero no es así, hermanos. Sí, ciertamente Dios escogió al pueblo de Israel, pero ¿para qué lo escogió? ¿Saben por qué lo escogió? Lo escogió porque el pueblo de Israel iba a ser la nación en la cual iba a venir el Mesías. El Mesías. ¿Recuerdas la promesa que Dios le dio a Abraham? Que por medio de su descendencia, la descendencia de Abraham, ¿qué iba a pasar? Que por medio de la descendencia o del descendiente de Abraham iban a ser bendecidas todas las naciones. ¿No es cierto? Todas las naciones. No solo Israel, sino todas. La pregunta es, ¿cómo iban a ser todas benditas? ¿Cómo iban a ser todas benditas? Pues por medio de la fe arrepentida en el Mesías. Si ellos ponían su fe en el Mesías, ellos iban a ser salvados. Ellos tenían que poner su fe en el descendiente de Abraham, ¿no es cierto? Y si ellos ponían su fe en el descendiente de Abraham, que iba a ser el Mesías, ellos iban a encontrar el perdón de pecados y por ende iban a encontrar la gloria eterna. Esa es la bendición de Dios para todas las naciones. Y aquí está la gracia de Dios que se extiende para todas las personas. ¿Y cuál es la bendición? Que todos pueden escuchar a la sabiduría. Todos pueden escuchar la sabiduría. La sabiduría está abierta para todos. En términos de aplicación, hermanos, lo que vemos aquí es que Dios se da a conocer a todo ser humano mediante dos cosas. Hay dos cosas en las cuales todo el ser humano puede conocer a Dios. La primera la encontramos en Romanos 1:20. Vean lo que dice Romanos 1:20. Romanos 1:20, vean lo que dice. Vean cómo Dios se da a conocer a todas las personas. Romanos capítulo 1, versículo 20. ¿Ya lo tenemos? Romanos capítulo 1, versículo 20 dice, escucha, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, escucha, se hacen claramente visibles ¿desde dónde? Desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. En palabras sencillas, hermanos, el ser humano sabe que Dios existe al ver la creación. Es una realidad. Pero hay otra realidad, hermanos, y es que los que creen en la evolución, los que creen en que el Big Bang explotó y creó todas las cosas, pues esa es una decisión propia deliberada que ellos toman para negar al Dios verdadero. Porque Dios, hermanos, se reveló en su creación. Lo estamos estudiando en Génesis, ¿no es cierto? Claramente ahí se ve su poder, su deidad, su sabiduría, ¿no es cierto? Porque Él creó todo y al ver lo que Él creó, a ver su diseño, sus colores, sus flores, sus animales, al ver el mismo ser humano, es imposible, hermanos, pensar y decir, es que todo salió de un accidente, todo salió de un accidente y todo salió de una explosión, ¿no? Y todo fue al azar. No, es imposible. Si nosotros vemos la creación por razonamiento, por sentido común, hermanos, nosotros podemos notar que hubo un ser inteligente, ¿no es cierto? Que las cosas no suceden sin que haya una razón. La razón es Dios, el creador es Dios, ¿no es cierto? En pocas palabras, hermanos, todo lo que nosotros vemos es el resultado de una acción. La acción es Dios como el creador, ¿no es cierto? De hecho, ¿recuerdan a Darwin, el que inventó lo de la evolución? Bueno, cuando él propuso esa teoría de la evolución, hermanos, ahí por el siglo XVI más o menos, en esa época no había mucho conocimiento de la genética. Pero hoy en día sí lo hay.
Hoy en día sí hay mucho conocimiento científico de la genética. Y realmente, hermanos, los científicos genetistas que son buenos, de renombre, que son serios en su trabajo, ellos ya empezaron a negar la teoría de la evolución, porque es ridícula, hermanos. Alguien que sabe del ADN verdaderamente, él sabe que es imposible que un perro se vuelva gato. Es imposible. Así de la misma manera, él sabe que es imposible que un mono se vuelva humano. Es imposible. Ellos lo saben, hermanos. Darwin, por supuesto que no conocía de la ciencia de la genética. Probablemente por eso él sacó lo de la evolución. Pero hay algo que sí pudo haber conocido, ¿sabes qué es? El libro de Génesis. Él sí pudo haber leído el libro de Génesis, porque en el libro ya estaba escrito. Lo estudiamos el domingo, ¿no es cierto? Cuando Dios creó las plantas, que Él dijo, cada uno en su qué, en su género, en su especie. Cada organismo según su género. ¿No es cierto? Entonces, date cuenta, hermanos, que el ser humano, a ver la creación de Dios, sabe que existe un creador. Sabe que existe un ser supremo. Pero no solo Dios se reveló por medio de su creación, sino que Dios se reveló por otra cosa. Vean también, ahí adelante, Romanos 2:15. Vean, Dios no solamente se revela por la creación, vean también Dios cómo se reveló. Romanos 2:15. Ahí adelantito, Romanos capítulo 2, versículo 15, ya lo tenemos. Dice así, escucha, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Nota que Dios ha escrito en el corazón del hombre, o sea, en sus pensamientos, en su sentir del hombre, Dios ha escrito que su ley, su ley. Todo ser humano, sin que nadie se lo enseñe, sabe que está mal matar, sabe que está mal robar, sabe que está mal mentir. De hecho, hermanos, las culturas más alejadas del planeta que no saben de Dios, ellos de manera natural saben que están mal todas estas cosas. ¿Por qué? Pues porque Dios se ha revelado al hombre por medio de su creación y por medio de la ley que puso en sus corazones, o sea, por medio de la conciencia. Ahí dice Pablo, dando testimonio su conciencia. Dios puso una conciencia en nosotros. ¿Se dan cuenta? Entonces nosotros podemos conocer a Dios. Todo ser humano puede conocer a Dios por dos cosas: viendo su creación y por la conciencia que tiene. Y es necesario, hermanos, que nosotros estemos expuestos a la conciencia de Dios, a la conciencia que Dios ha puesto en nosotros. Porque una vez que nosotros creemos en Dios por medio de esa conciencia, Dios nos expone al Evangelio. Y por medio del Evangelio, nosotros creemos ¿en quién? En Cristo. Y somos salvos. Y es necesario que seamos expuestos al Evangelio. Porque ¿qué dicen las Escrituras? Que solamente hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Solo hay un mediador. Solo podemos ser salvos por un solo medio. Ese medio es Jesucristo. Entonces, cuando tú pones tu ser humano, ves la creación, crees en un Dios y le haces caso a tu conciencia, a la ley que puso Dios en tu corazón, Dios te expone al Evangelio y tú crees en Cristo. Y tú eres salvo. ¿Se dan cuenta? Entonces, hermanos, si el hombre responde a la revelación que indica ahí en Proverbios 1, 20, 21, si él responde a ese llamado de Dios, si tú respondes a la sabiduría, entonces Dios te va a enviar el Evangelio para que puedas creer en Cristo, te arrepientas y mediante el Señor Jesucristo puedas llegar al cielo y tengas el conocimiento de la sabiduría, o sea, el conocimiento de la palabra de Dios. Porque, hermanos, es una realidad que vemos en Proverbios 1. La sabiduría clama en las calles. Está disponible para todas las personas.
Dios se ha dado a conocer a todo ser humano por su creación y por la conciencia. Y Él responde a eso. ¿Cómo responde? Enviando el evangelio a los hombres, para que los hombres se arrepientan, para que crean en Cristo y así ellos puedan creer en la sabiduría. Así ellos puedan creer en su palabra. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo Dios se revela a los hombres? ¿Cómo la sabiduría está expuesta para todos? Bueno, eso pasa para un hombre que no es creyente. Pero ¿qué pasa para nosotros que somos cristianos? Para un cristiano que ya es salvo, esto puede aplicar, hermanos, en el sentido que tú ya tienes disponible la sabiduría, ¿no es cierto? Porque tú has creído en Cristo, ¿no es cierto? Y por ende, tú estudias la palabra de Dios. Y por ende, tú la obedeces, ¿no es cierto? Así aplica en ti. Tú como cristiano tienes que estudiar porque la sabiduría está puesta para ti. Y tú que ya la agarraste, entonces la tienes que estudiar y la tienes que obedecer. Y gracias a Dios, hermanos, es algo que estamos haciendo ahorita, ¿no es cierto? Estamos estudiando la palabra de Dios para conocer la sabiduría y así aplicarla a nuestra vida, ¿no es cierto? Entonces, nota cómo la sabiduría está para todos, tanto para incrédulos como para creyentes. Está clamando. Regresando, vean, Proverbios 1, regresando a nuestro texto, Proverbios capítulo 1, versículo 20, vean lo que dice. Proverbios capítulo 1, versículo 20, escucha, la sabiduría está clamando a toda persona, ¿no es cierto? Vemos que él clama en las calles, en todos lugares, la sabiduría está clamando a toda persona. Ahora nota, versículo 22, lo que dice, versículo 22. ¿Hasta cuándo, oh simples? Los simples son los ingenuos. ¿Hasta cuándo, oh ingenuos, amaréis la simpleza? Y los burladores se puede traducir como rebeldes. Y los rebeldes desearán el burlar, o sea, desearán la rebeldía. Y los insensatos, ¿quiénes son los insensatos? Son los que siguen pecando. Esos son los insensatos, los que siguen pecando. Y los que siguen pecando aborrecerán la ciencia o el conocimiento o la sabiduría. Nota esto, hermanos. Nota que en el versículo 20 y 21, la sabiduría que está diciendo, aquí estoy, ¿no es cierto? Eso es lo que está diciendo la sabiduría. Aquí estoy, escúchame. Y la sabiduría se revela por medio de la creación, por medio de la conciencia, por medio del evangelio. Y Dios está llamando a todas las personas, ¿no es cierto? Pero a pesar de eso, ¿qué dice el versículo 22? Que el simple ama la simpleza, que el burlador burla, que el insensato aborrece la ciencia. Nota, hermanos, que esta es la verdadera naturaleza humana. Aquí, hermanos, está lo que se le conoce teológicamente como la depravación total del hombre. Porque, hermanos, toda área del ser humano ha sido contaminada por el pecado. Y por eso, hermanos, no podemos ganarnos la salvación. Nota, hermano, la ceguera espiritual de estos hombres. Es una ceguera muy grande, ¿no es cierto? Porque en el versículo 20 y 21, Dios expone a todos su sabiduría. Dios está clamando a todos para que lo busquen. Pero en el versículo 22, ¿qué hace la gente? Tiene una arrogancia muy grande. La gente no está agarrando la sabiduría. Ellos no están tocando las puertas de las casas de los cristianos para que puedan ser evangelizados. Es más, tus familiares que tú les has hablado a Cristo no están llamándote y diciendo, por favor, háblame más de Cristo, ¿o sí? No lo están haciendo. No lo hacen. ¿Por qué? Porque son como los del versículo 22. Prefieren deleitarse en su pecado. Prefieren no buscar la sabiduría. Prefieren no buscar la salvación en Cristo. Es lo mismo que decía Juan, hermanos. ¿Recuerdas las palabras de Juan cuando él decía, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz?
porque sus obras eran malas. Esa es una realidad. Los hombres no corrieron a Cristo y le dijeron, gracias por venir, te amamos. No, no. Ellos amaron más las tinieblas que la luz. Esa es una realidad, hermanos. Eso es lo mismo que está enseñando aquí Proverbios 1:22. Que los hombres, al ver la sabiduría, corrieron mejor por su pecado. ¿Y sabes algo, hermanos? También aquí vemos que un hombre puede saber que hay algo malo en su vida, puede cambiar eso malo, pero no quiere cambiarlo. Él sabe que está mal, él sabe que la sabiduría está expuesta para él, pero no quiere cambiar eso malo. ¿Por qué? Porque es pecador. Porque quiere seguir en su pecado. Y esto, hermanos, no solamente aplica para los incrédulos, esto también aplica para los cristianos. ¿Por qué? Porque, hermanos, tú escuchas la sabiduría, ¿no es cierto? Tú escuchas sermones, tú escuchas estudios, tú escuchas predicaciones. Y en esas predicaciones, ¿qué te dicen? Debes de ser paciente con tu hermano, pero siempre estás ahí enojándote con tu cónyuge. Siempre hay peleas con tu matrimonio, ¿no es cierto? Y se supone que eres un cristiano verdadero. Se supone que te deleitas en la palabra de Dios. Se supone que aborreces tu pecado, ¿no es cierto? Pero cuando el Señor te dice, ama a tu prójimo, sales y te peleas con tu vecino, ¿no es cierto? Cuando te dice, no mientas, vas y lo primero que haces es mentir. Es que es algo chiquitito. Cuando se supone que tu vida debe de haber cambiado, ¿no es cierto? Hermanos, esto es para meditar en nuestros corazones. Porque ciertamente vivimos en una lucha. Nosotros cristianos vivimos en una lucha con nuestra naturaleza pecaminosa. Eso es una realidad, ¿no es cierto? Y hay que luchar, porque es parte de nuestras vidas. Claro, hermanos, no es igual que antes, porque antes pues tú te dejabas llevar por tu pecado, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que las Escrituras dicen que si nosotros creemos en el Señor Jesucristo, ¿qué pasa? Nuevas criaturas somos, ¿no es cierto? Nacemos de nuevo, ¿no es cierto? O sea, hoy ya no amo mis deleites, mis pecados como los amaba antes. Se supone que eso pasa en la vida de un cristiano, o eso tendría o tiene que pasar en la vida de un cristiano, ¿no es cierto? Ya no amar los deleites de nuestro corazón. Pero ¿qué pasaba, hermanos, antes? Antes la conciencia me decía, estás mal. Y no te importaba. Tú ibas derechito al pecado, ¿no es cierto? Pero cuando Dios te transforma tu vida, cuando Dios te hace una nueva criatura, entonces tú quieres obedecer la palabra de Dios, ¿no es cierto? Y haces caso a esa conciencia. Cuando la conciencia te dice, estás mal, tú dices, sí, es cierto, estoy mal. Y voy a pecar en contra de mi Dios. Y entonces, ¿qué haces? Te alejas de tu pecado, ¿no es cierto? Y entonces te enfocas en estudiar, te enfocas en estar con hermanos para alejarte de las tentaciones. Sigues luchando, sí, pero ahora quieres obedecer a tu Dios, ¿no es cierto? Quieres ir por el camino correcto, pero ya no te dejas llevar por tus tentaciones tan fácilmente como antes lo hacías. Antes te llegaba la tentación e ibas corriendo, ¿no es cierto? Ahora luchas, porque esa es la vida de un cristiano, luchar. Que el pecado ya no nos venza, porque espiritualmente, ¿qué está pasando? Estamos creciendo espiritualmente, ¿no es cierto? Pero vean cómo esto también aplica para nosotros. Nosotros podemos desechar la sabiduría. Entonces, hermanos, estamos viendo que la sabiduría clama en las calles, ¿no es cierto? Pero los hombres no quieren la sabiduría, no la quieren. Y nota qué pasa, versículo 23. Nota el rechazo, las consecuencias. Vean, versículo 23. La gente no quiere a la sabiduría y dice Proverbios 1:23. Vean, comienza diciendo, volveos a mi reprensión. ¿No es cierto? Nota la gracia de Dios.
Aquí está la gracia de Dios, hermanos. Aunque los hombres no quieren la sabiduría, Dios les está volviendo a ofrecer el arrepentimiento, ¿no es cierto? Dios está volviendo a clamar en ellos. Y vean, esto es lo mismito que dice Pablo allá en Romanos. Vean, regresando a Romanos capítulo 2, versículo 4. Vean lo que dice Romanos. Romanos capítulo 2, versículo 4. Romanos capítulo 2, versículo 4. Vean lo que dice, escuchen, así dice la palabra de Dios. Romanos capítulo 2, versículo 4 dice: ¿o menospreciás las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? O sea, ¿tú realmente ignoras su benignidad? ¿Tú realmente ignoras las riquezas de sus bonanzas, de su longanimidad? ¿Tú realmente ignoras la guía que Él te da para arrepentirte? Quiero hacerles una pregunta, hermanos. ¿Nosotros merecemos ir al infierno? ¿Merecemos ir al infierno? No obedecen, definitivamente. Aunque obedezcas, ¿mereces ir al infierno? La respuesta es sí. Sí. Porque dice la palabra que no hay justo ni aun uno. Por cuanto todos pecaron y la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Como quien dice, hermanos, nosotros no somos santas palomitas. Nosotros seguimos pecando. Y entonces merecemos ir al infierno, ¿no es cierto? Todos merecemos ir al infierno. Pero hay una gran realidad. No todos vamos a ir al infierno. Nosotros fuimos salvados. No por nuestras obras, sino por la gracia de Dios, ¿no es cierto? Pero hay una realidad y es que todos merecemos ir al infierno. Tu familiar, tu amigo, tu vecino, todos ellos merecen ir al infierno, igual que nosotros. Nosotros merecemos ir al infierno. Pero ellos, solo hazte esta pregunta, hermanos. ¿Por qué ahorita ellos no están en el infierno? ¿Por qué las personas que no creen en Cristo no están en el infierno? Pues muy simple. Por la gracia de Dios. Por la misericordia de Dios, ellos no están en el infierno. Es por lo que estamos viendo aquí en Proverbios 1:23, la paciencia de Dios. Porque vean, ahí regresando a Proverbios 1:23, vean qué está haciendo Dios. Él está clamando y está diciendo ahí en Proverbios 1:23, volveos a mi reprensión, ¿no es cierto? Él está siendo paciente y Él está diciendo, vuélvete a mi reprensión. He aquí, yo derramaré que mi espíritu sobre vosotros. Esto es, yo te voy a dar la sabiduría. Y continúa diciendo, y os haré saber que mis palabras. Dios te está diciendo, vuélvete de tus pecados. Porque si te vuelves de tus pecados, podrás conocerme, podrás tener la sabiduría por medio de la palabra escrita. Nota, hermanos, aquí hay un llamado de Dios, ¿no es cierto? Aquí hay un llamado de gracia de parte de Dios. Desde el versículo 20, hermanos, hasta el versículo 23, Dios empieza a llamar a la gente, ¿no es cierto? Dios en su amor y en su misericordia llama a la gente. Pero nota algo triste. El versículo 24. Vean qué dice el versículo 24. Esto es triste. Versículo 24. Por cuanto llamé y no quisiste oír. Extendí mi mano y no hubo quien atendiese. Versículo 25. Sino que desechaste. En hebreo esta palabra desechar es ignorar. Sino que ignoraste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. Hermanos, este es un retrato muy claro del ser humano. Ellos fueron indiferentes y no respondieron, ¿no es cierto? Aquí está el incrédulo que rechaza la oferta de Dios de adquirir la sabiduría y de adquirir la salvación por medio de Cristo. Pero nota cómo Dios está ofreciendo la salvación, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa? El incrédulo se resiste.
El incrédulo no quiere la salvación. También esto ilustra a un creyente. También ilustra a un creyente, hermanos. Al creyente que es confrontado con su pecado por la palabra de Dios, a que deje ese pecado, pero ¿qué quiere? Se aferra a su pecado. Eso pasaba en la iglesia. Vean lo que dice un ejemplo de esto, 1 Corintios 5. 1 Corintios 5. Vean lo que dice 1 Corintios capítulo 5, versículo 1 y 2. 1 Corintios capítulo 5, versículo 1 y 2. ¿Ya lo tenemos? Escucha lo que decía Pablo a la iglesia de Corintio. De cierto se oye que hay entre vosotros, escucha, fornicación. Y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles. O sea, era algo grande, ¿no es cierto? Y escucha, tanto alguno tiene la mujer de su padre. Versículo 2. Y vosotros estáis, ¿qué? Envanecidos. ¿No deberías más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Nota, hermanos, cómo los hermanos de Corintio aceptaban esta relación inmoral, porque ellos ciertamente estaban rechazando la sabiduría de Dios y estaban aceptando el pecado. Esto pasa en la iglesia, esto pasa en la vida de un creyente. Dios los exhorta, pero ellos abrazan su pecado. Esa es una realidad. Entonces, hermanos, la sabiduría está llamando, ¿no es cierto? Dios está llamando a los hombres a que reciban la sabiduría por medio de Cristo. Pero el ser humano, ¿qué hace? Rechaza la sabiduría, rechaza a Cristo. Ahora nota cómo responde la sabiduría. Nota la respuesta de la sabiduría, versículo 26, Proverbios capítulo 1, regresamos a Proverbios, capítulo 1, versículo 26. Ahora sí que no pierdan Proverbios porque estamos estudiando, es nuestro base. Proverbios capítulo 1, versículo 26. Vean lo que dice versículo 26. Cómo responde la sabiduría. Dice, también yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. La palabra teméis, hermanos, se puede traducir como aterrar. Cuando viene lo que te aterra. Diría el texto en una traducción más literal. Pero nota, hermanos, probablemente con esto que estamos estudiando alguien puede decir que aquí se encuentra a un Dios cruel. A un Dios cruel. ¿Por qué? Porque en el versículo 20 al 22 se presenta a la sabiduría, se presenta a Dios ante todos, ¿no es cierto? Sí. Pero del versículo 23 al 25 lo rechazan, ¿no es cierto? Sí. Y ahora aquí en el 26 se escucha a Dios como si fuera berrinchudo, ¿no? Como si dijera, ¿no quieres? Pues yo tampoco quiero, ¿no es cierto? Pero no es así, hermanos. Dios no es un Dios berrinchudo, sino lo que está pasando aquí, hermanos, no es que es un Dios cruel, sino que es un Dios que justo. Dios está dando justicia porque lo rechazaron, ¿no es cierto? Porque rechazaron su sabiduría. Y hay muchos pasajes en la Biblia, hermanos, donde podemos ver la justicia de Dios, como Él toma esa actitud de un juez, de un Dios justo. Simplemente para que lo tengan en mente, vean lo que dice Salmo 2. El Salmo capítulo 2, versículo 2, ahí atrás de Proverbios. Salmo 2, 2. Vean lo que dice el Salmo 2, 2. Dice así, Salmo 2, 2. Se levantaron los reyes de la tierra y príncipes consultaron unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Nota, aquí está la humanidad diciendo, no queremos nada con Dios, no queremos nada con Jesucristo. Aquí hay rebelión de parte de los seres humanos. Y ahora nota cómo responde Dios. Versículo 3, la respuesta de Dios. Versículo 4. El que mora en los cielos se reirá
El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Si te das cuenta, es la misma actitud que estamos viendo en Proverbios 1:26, ¿no es cierto? Dios siendo un Dios justo. Pero nota, hermanos, que esta burla, esta risa, es una risa de juicio divino en contra de las personas que lo rechazaron. Es un juicio que Dios está dando. ¿Te das cuenta? Entonces, no es un Dios berrinchudo, no es un Dios caprichoso, sino que es un Dios que justo, que está dando el justo juicio a cada persona. ¿Te das cuenta? Continuando en Proverbios 1:27, vean lo que dice Proverbios capítulo 1, versículo 27. Continuamos leyendo y dice: cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Nota, la sabiduría sigue respondiendo al rechazo de los hombres, y la sabiduría dice, ustedes van a sufrir por despreciarme, por rechazarme. Hermanos, esto ilustra perfectamente. Es una como advertencia, claro. Sí, Dios está advirtiendo aquí a los hombres y está dando un juicio de rechazar la sabiduría. El juicio de rechazar la sabiduría es que van a sufrir. ¿No es cierto? Por despreciarlo, ellos van a sufrir. Por eso dice al final del versículo 27, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, va a venir sufrimiento en sus vidas. Y esto ilustra perfectamente al incrédulo, hermanos. Y también ilustra perfectamente a un cristiano desobediente. En el caso del incrédulo, hermanos, él sufrirá cuando muera. Y va a sufrir de gran manera, ¿no es cierto? Porque la paga del pecado es muerte. Pero ¿qué pasa con el cristiano? ¿Qué pasa con el cristiano que se aferra a su pecado? ¿Qué pasa cuando este hombre está expuesto a la palabra de Dios? Él sabe que está mal, pero no deja su pecado. ¿Qué pasa con él? Dios lo disciplina, porque dice la palabra de Dios que el que ama, disciplina. Y entonces Dios disciplina a su hijo, y su hijo ¿qué? Sufre. Esa es una realidad. El pecado, tarde o temprano, traerá sufrimiento. Te va a traer sufrimiento si tú pecas en contra de Dios. Esa es una realidad, hermanos. Va a haber sufrimiento. Y vean qué dice el versículo 28. Versículo 28. Entonces llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Hermanos, esto da miedo. Esto da miedo. Porque habrá un tiempo donde sea demasiado tarde para buscar a Dios. Otra vez, esto ilustra a un incrédulo y esto ilustra también a un creyente. El creyente sabe que no debe de pecar y en lugar de arrepentirse se aferra a su pecado. Entonces Dios lo juzga. ¿Cómo lo juzga? Pues a lo mejor Dios permite enfermedades físicas, a lo mejor Dios lo lleva hasta la muerte, así como pasaba en 1 Corintios 11, cuando ellos tomaban la cena indignamente, ellos se enfermaban y morían. Dios juzgando, Dios castigando a sus hijos, ¿no es cierto? Entonces, el verdadero creyente, hermanos, sabemos que el verdadero creyente no puede perder la salvación, porque la salvación no es por obras, sino es por gracia. Dios te da ese regalo de salvación y la salvación ya no la puedes perder, porque es un regalo de Dios. Pero, hermanos, si es una realidad, si tú pecas, te las verás duras, te las vas a ver duras, porque Dios te va a reprender, Dios te va a castigar. Sí, probablemente te vas a arrepentir de lo que hiciste, pero ya será demasiado tarde. Y las consecuencias en tu vida van a llegar. Y ahí es donde tú vas a sufrir por causa de tu pecado. Y eso pasa en la vida del creyente. En la vida del incrédulo, ¿qué pasa? El incrédulo siempre está rechazando a Dios.
El incrédulo muere sin Cristo, perdón, y al infierno, y sufrirá, ¿no es cierto? Y ya no va a haber marcha atrás, porque si tú mueres sin Cristo vas a ir al infierno y ya no hay salida de ahí. De hecho, hay una parábola que habla de eso, ¿la recuerdas? Una parábola ilustra perfectamente esta idea, la de Lázaro y el rico, ¿no es cierto? Mira, vean Lucas 16. Lucas 16, versículo 19, vean lo que dice. Vamos a leerla porque es una parábola muy, muy interesante. Lucas 16, versículo 19, ilustra perfectamente esta realidad de que ya no hay marcha atrás. Lucas 16, versículo 19. ¿Ya lo tenemos? Lucas 16, 19 dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles, ¿a dónde? Al seno de Abraham. Esto es al cielo. Él fue llevado al cielo. Y murió también el rico y fue sepultado. Y escucha, y en el Hades alzó sus ojos, o sea, en el infierno alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Detengámonos aquí tantito, hermanos. Esto es una parábola, ¿ok? Esto no quiere decir que los del infierno van a ver los del cielo y los del cielo van a ver al infierno. No, eso no quiere decir. Esto es una parábola. Esto nos enseña simplemente verdades, ¿no? Y aquí hay una verdad muy importante. Ajá, nota lo que va a ser. Nota que una persona después de morir va a seguir viva. ¿No es cierto? Después de que muera, él va a seguir vivo, ya sea en el infierno o en el cielo. Ahora, nota también que los dos tienen conciencia. Los dos saben quiénes son, saben dónde están parados, tienen una conciencia. ¿No es cierto? Y vean, continúa versículo 24. Versículo 24. Entonces él, o sea, el rico, dando voces, dijo: Padre. Nota, ¿cómo dijo Padre Abraham? Esto quiere decir que él era judío y quizás mente un religioso. Y él dice: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Esto está ilustrando perfectamente Proverbios 1:28, cuando Dios dice que llamarán, pero Él no responderá. Él no responderá, ¿se dan cuenta? Esto es lo que está pasando con este rico que se fue al infierno. Está clamando, pero no hay una respuesta. Este hombre clama por un alivio. Es más, nota que él no pide salir de ahí. Él no está diciendo: sácame. No, él solamente quiere un poco de alivio de ese tormento tan grande que tiene, de ese tormento que está viviendo. Pero nota versículo 25, continúa versículo 25. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí, ¿y tú qué? Atormentado. Esto es un consuelo para nosotros los creyentes, hermanos. Y es por supuesto, una advertencia para los incrédulos. Ve, nota que la vida del creyente en el cielo será ¿de qué? De consuelo. Nosotros vamos a ser consolados. Pero la del incrédulo, de la que no ha creído en Cristo, será de tormento. Su vida será de tormento. Versículo 26 dice: además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar a acá. Esto no es literal, por supuesto, hermanos, estamos leyendo una parábola, pero el punto de estas palabras, hermanos, es que una vez que estás en el cielo,
vas a estar en el cielo por siempre. Y una vez que estés en el infierno, vas a estar en el infierno por siempre. Eso es lo que está enseñando aquí el Señor Jesucristo. Versículo 27. Entonces le dijo el rico: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que le testifiques, a fin de que no vengan a ellos también a este lugar de tormento. Nota que el rico quería buscar el arrepentimiento de su familia. Querían buscar que su familia se arrepintiera. Pero vean versículo 29. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. O sea, aquí se está refiriendo al Antiguo Testamento. Obviamente para nuestra época, hermanos, nosotros tenemos tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, ¿no es cierto? Y en otras palabras, Abraham está diciendo, ellos tienen toda la palabra de Dios, óiganla. Oigan la palabra de Dios. Pero vean lo que pasa. Versículo 30. El rico, él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. O sea, el rico está diciendo: ellos no van a creer en las Escrituras. Ellos necesitan un milagro. Ellos necesitan ver a alguien que ha venido a la muerte, pero después ha salido, para que crean. Ellos necesitan eso. Pero ¿qué contesta Abraham? Vean, versículo 31. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, o sea, si no oyen, si no escuchan toda la palabra de Dios, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. O sea, aún así, no van a creer. ¿Por qué? ¿Por qué ellos no iban a creer aunque alguien se levantara de los muertos? Porque, hermanos, el problema no son las faltas de evidencia. El problema es que la incredulidad del hombre. Ese es el problema. La incredulidad del hombre. Las pruebas ahí están, pero la incredulidad del hombre es muy grande. Tú puedes pensar, hermanos, en un personaje bíblico que hizo milagro tras milagro, milagro tras milagro, para certificar que él había sido enviado por Dios, que él había hablado de Dios, pero la gente no creyó en él. Tú puedes pensar en un hombre bíblico. Jesucristo. Jesucristo, ¿no es cierto? Piensa en esto, hermanos. Jesús hizo milagros, ¿no es cierto? Y milagros verdaderos, milagros irrefutables, a tal grado que los fariseos no pudieron refutarlos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tuvieron que hacer los fariseos? ¿Qué dijeron ellos? Él lo hizo por el poder de Satanás. ¿No es cierto? ¿No lo acusaron de eso? ¿No lo acusaban que todo lo que hacía Jesucristo era por el poder de Satanás? Su incredulidad estaba hasta los cielos. Y no les faltaban milagros. No les faltaba evidencias. Jesús lo estaba haciendo. ¿No es cierto? ¿Cuál fue el problema entonces? Ellos amaban su pecado. Ellos amaban su pecado. Entonces, el punto no son las evidencias. El punto es el amor al pecado. El amor al pecado. Y ese es el problema de todo ser humano. El problema no son las evidencias. ¿Quieres ver una evidencia grande? Ahí está la creación. No, pero la evolución. Y aman en su pecado. ¿No es cierto? Tú, cristiano, ¿quieres ver evidencias? Mira, aquí está. Dios te está diciendo, no hagas esto. Pero el cristiano va y peca. Aman su pecado. El problema no son las evidencias. El problema es nuestra incredulidad. Y eso es lo que nos está mostrando Proverbios 1. La incredulidad del hombre. Por eso el hombre no desea la sabiduría, porque ama su pecado. Y vean, regresando a Proverbios 1. ¿No? Y de hecho, vean, Proverbios 1, el versículo 22 lo cita perfectamente. El hombre ama su pecado, ¿no es cierto? Vean, dice ahí el versículo 22 de Proverbios 1. El simple
ama la simpleza, ¿no es cierto? Sí. Los burladores desean burlar. Los insensatos aborrecen la ciencia. O sea, es lo mismo, ¿no es cierto? Aman su pecado y se entregan tanto al pecado que entonces vean versículo 28, lo que dice versículo 28. Ellos se entregan tanto a su pecado que la sabiduría responde y dice, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. O sea, ya es demasiado tarde. El incrédulo irá al infierno y será demasiado tarde, así como le pasó al rico. Pero ¿qué pasa para el cristiano? El cristiano se arrepiente, claro que se arrepiente de sus pecados, pero es demasiado tarde y las consecuencias de su pecado lo harán sufrir. Si tú pecas, vas a tener consecuencias y sufrirás. Y clamarás a Dios, pero Dios te va a decir, es demasiado tarde, hijo. Las consecuencias ahí están. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué hay que santificarnos? Versículo 29, dice, versículo 29, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Vuelve a repetir la misma idea, ¿no es cierto? Sufren y es culpa tuya. Y lo vuelve a repetir, vea, versículo 30. Ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Nota, hermanos, que estas personas son responsables por haber menospreciado la sabiduría, ¿no es cierto? Y esa es una realidad. Ve que si tienes consecuencias por tus pecados, ¿la culpa de quién es? Tuya, tuya. El único que tiene la culpa por mi pecado, por mis consecuencias, soy yo, soy yo. Puede haber factores externos que contribuyan, probablemente sí, pero al final del día tú decides pecar en contra de Dios y eres tú el que pecas, ¿no es cierto? Esto nos recuerda a Adán y esa es una ilustración perfecta de cómo somos nosotros. ¿Recuerdas cuando Adán y Eva pecaron? Dios, ¿qué le dijo a Adán? Adán, ¿por qué comiste de ese árbol prohibido? ¿Qué le dijo a Adán? Sí, fui yo, perdóname, Señor. No, la mujer que tú me diste, ella me lo dio, ¿no es cierto? Y le echó la culpa a los demás. Así somos, hermanos. Así somos. Todo ser humano por naturaleza va a querer evitar su responsabilidad. A un niño pequeño, ¿no es cierto? El papá no le enseña las estrategias más avanzadas para echarle la culpa a los demás. No lo hace. El niño aprende por sí solo, ¿no es cierto? El papá le deja un dulce ahí en la mesa y el niño lo agarra y se lo come. Y el papá le dice, oye, hijo, ¿dónde estaba el dulce que dejé aquí? Y el niño ahí con el dulce en la boca, no sé, se lo comió él y le echa la culpa a su hermano. Porque así son los niños. Ellos solitos aprenden, ¿no es cierto? Ellos solitos enseñan a pecar. Esa es una realidad, hermanos. O como los psicólogos dicen, estos hombres que inventaron la psicología, Freud, Rogers, Adler, estos hombres que inventaron la psicología, que dicen es que el problema está en la sociedad, el problema está en la educación, el problema está en la pobreza o cualquier otra cosa externa. Y siempre el problema es de aquí para allá, de acá para acá no es el problema. Pero ¿qué dice Dios? ¿Qué dice la palabra de Dios? Dios es muy claro y dice, tú hombre, tú eres el problema. Eso es lo que enseña Dios. Dios dice, el problema eres tú. El problema es tu orgullo. Por eso mientes, por eso robas, por eso no amas, porque el problema eres tú. Y esta es la realidad, hermanos. ¿No es cierto? Pero los hombres, ¿qué dicen? Es que yo soy así porque cuando era pequeño mi papá me trató de tal manera. Por eso yo soy así. ¿No es cierto? Quizá, hermanos, eso pudo haber afectado unos malos hábitos, quizás sí, pero al final tú escoges. Tú escoges hacer el bien o hacer el mal. Tú escoges pecar, ¿no es cierto? Y es tu responsabilidad.
Pero así es el hombre. Queremos evitar nuestra culpabilidad. ¿No es cierto? Pero nota las consecuencias. Hay consecuencias de evadir nuestra responsabilidad. Claro. Vean lo que dice versículo 31, ya para ir acabando, versículo 31. Vean las consecuencias de evitar nuestras responsabilidades. Dice, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Esto quiere decir que espiritual y moralmente ellos cosecharán lo que sembraron. ¿No es cierto? Esta es una forma del juicio de Dios. Como dice Gálatas 6, hermanos, que dice, todo que el hombre sembrare, eso también segará. Esa es una realidad, hermanos. Terrenalmente, esto tiene consecuencias para el incrédulo y para el creyente. Esa es una realidad. ¿No es cierto? Terrenalmente, si tú cometes algo, tú vas a tener tus propias consecuencias, ¿no es cierto? Lo que siembres, lo vas a cosechar. Terrenalmente. Espiritualmente, esto tiene consecuencias únicamente para el incrédulo. ¿No es cierto? Porque espiritualmente, hermanos, tus consecuencias malas te van a llevar al infierno por rechazar la sabiduría, por rechazar a Cristo. Y el pago va a ser el infierno, espiritualmente hablando. ¿No es cierto? Pero vean, ellos dicen, vean el problema, versículo 31, para ellos, para los incrédulos, comerán del fruto de su camino. Sus consecuencias ahí están. Vean versículo 32. Porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Esa es una realidad, hermanos. Pero ¿sabes algo, hermano? Realmente hay una satisfacción en el pecado, ¿no es cierto? Realmente el pecado gusta. Porque si no gustara, pues nadie pecaría. Pero el pecado gusta. Como lo ilustra perfectamente Hebreos cuando habla acerca de Moisés, que Moisés escogía antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozarse en los deleites temporales del pecado. O sea, él está hablando de deleites del pecado. Eso quiere decir que hay placer en el pecado. ¿No es cierto? Pero así es el ser humano. El ser humano puede deleitarse en cosas que Dios aborrece. Puede deleitarse en su pecado. Y por naturaleza nosotros somos así. ¿No es cierto? Vemos que es algo malo y vamos corriendo tras ello. Nos gusta. Pero ¿qué crees? Eso malo al final será tu perdición. Será tu perdición. Incluso para nosotros los cristianos. Estamos dispuestos a deleitarnos en el pecado. Y como dice ahí el Proverbio 32, ahí en el versículo 32, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Tú terrenalmente, cristiano, vas a tener consecuencias y vas a sufrir y te va a doler. Pero dice el versículo 33, mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Nota que los necios se engañan pensando que el pecado es lo mejor. Se engañan pensando que su pecado es la mayor satisfacción. Ellos están cómodos con eso, ¿no es cierto? Pero realmente ellos van en camino a la destrucción, ¿no es cierto? En contraste a esto, ¿quién está? Los que oyen la sabiduría. El que oye la sabiduría se vuelve sabio y dice aquí que él va a disfrutar de la tranquilidad, ¿no es cierto? Eso es una gran bendición. Si tú escuchas la sabiduría, si tú escuchas la palabra de Dios, vas a disfrutar de la tranquilidad verdadera. Claro. Ahora, el versículo 33, hermanos, quiere decir que si tú escuchas la sabiduría, entonces tú ya no vas a tener problemas. O si tú escuchas la sabiduría, que es la palabra de Dios, y crees en Cristo con fe, entonces ya no vas a tener problemas. ¿Quiere decir eso? No, pues por supuesto que no, hermanos, porque nosotros vivimos en un mundo afectado por el pecado, ¿no es cierto? Y nosotros seguimos siendo pecadores, ¿no es cierto? Pero entonces, ¿a qué se refiere esto? ¿A qué se está refiriendo? Esto se está refiriendo a que si tú aceptas la sabiduría, hermanos,
Tú vas a disfrutar de la paz y del gozo de tener una relación con Dios sin importar las circunstancias de tu vida. No importa si tú en este momento tienes dificultades o tienes cosas fáciles en tu vida, no importa. Tú siempre vas a tener gozo, tú siempre vas a tener paz. Eso es parte del fruto del Espíritu en Gálatas 5, ¿no es cierto? El gozo y la paz. Y eso siempre lo vas a tener en tu corazón. Y no importa las circunstancias de tu vida, tú vas a tener el verdadero gozo y la verdadera paz espiritual. ¿Se dan cuenta? Y esa es una gran bendición de Dios. Entonces, aquí está la advertencia de la sabiduría. No la deseches, hermanos. Dios insiste que tomes la sabiduría. Él no te tendría que insistir, pero por amor lo hace. Por su gracia, que es mayor, Él te insiste y te dice, no rechaces la sabiduría, escucha la sabiduría, acércate a Dios, toma la sabiduría genuina que te llevará a Cristo, porque esa es la única salvación. Y esta es la advertencia de la sabiduría, que tomes la sabiduría que te llevará a la gloria. Hasta aquí acabamos, hermano.